La desnutrición crónica aparece como objetivo de desarrollo del milenio, pero se convierte realmente en compromiso político en el proceso electoral del 2016. El acuerdo de gobernabilidad del 2016 tiene un compromiso de los actores políticos de reducir la anemia, y ahí está la iniciativa de la IDI, ¿no es cierto?, como una plataforma. El marco macroeconómico del 18 incorporó como objetivo expreso de política reducir la desnutrición crónica y reducir la pobreza. Pero todavía no veíamos la pobreza monetaria, pero todavía no veíamos la anemia. ¿La anemia? ¿Cómo? 2007. Sí. Y la anemia la empezamos a ver en el 2010. Porque reducíamos la desnutrición crónica, pero a diferencia de lo que había pasado en otros países, la anemia no cambiaba. Y se armó un grupo que se llamó Anemia No en el marco de la mesa y que levantó el tema de anemia. ¿Cuándo se ha convertido realmente en política pública la anemia? Entre el año pasado y este año, seamos claros, ¿no es cierto? Donde ya no solamente se monitorea, no solamente hay el dato, sino que aparece como un objetivo de política y además con un consenso político amplio. Si uno mira los acuerdos de gobernabilidad. ¿Y cuándo cambia la estrategia? Cuando empezamos a ver datos que existían pero no veíamos. Y ese es un tema que me parece que es bien importante, ¿no? Porque tenemos la realidad allí y a veces no la vemos. Y tenemos que preguntarnos por qué hay una parte de realidad que no vemos. Creo que ese es un esfuerzo bien importante, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que nos ha dicho Lucho. Hay elementos en la realidad que a veces no tomamos en cuenta. Y justamente lo que se hizo en el último tiempo, a partir en el espacio de la mesa, cuando digo el espacio de la mesa no es por hacerle propaganda a la mesa, porque cuando a mí me preguntan qué hace la mesa, yo digo nada. Los que hacen son el Estado y la sociedad civil. Nuestro rol como mesa es que el espacio funcione, porque cuando dialogan Estado y sociedad civil y están dispuestos a escuchar a la otra parte, entonces podemos hacer lo que estamos haciendo ahora. Y quiero mostrarlo. Acá hay un poco del itinerario, se lo dejo congresista y se lo dejo a ese equipo, porque creo que es un poco de historia, ¿no? Que vale la pena cómo hemos ido armando política pública, cómo hemos concertado, cómo hemos hecho seguimiento, cómo hemos ido identificando, ¿no? Construyendo una ruta, llamando la atención sobre a qué le estamos poniendo plata, a qué no, ¿no? Llamar la atención sobre el tema de la anemia, cuál es su importancia, qué estrategias hemos usado, buscado usar para enfrentar el problema. Pero a lo largo de todo ese proceso, una cosa que hemos hecho es construir consensos políticos. No le hemos preguntado a nadie, ¿no es cierto?, sobre sus creencias religiosas o sus creencias ideológicas. El punto es si es que podemos ponernos de acuerdo en un conjunto de objetivos. Y en torno a esos objetivos trabajar en conjunto. Y eso es lo que tenemos en el último proceso electoral regional y local, ¿no? El 93% de las candidaturas regionales suscribieron esos compromisos. Solo un gobernador regional en ejercicio no ha sido suscriptor de los acuerdos, ¿no? Y lo que los acuerdos buscan es darle continuidad a la política. La plata para el programa ha crecido. No es un problema de plata ya. Al principio sí lo era. O sea, al principio la consigna de sin presupuesto no hay derechos era correcta. Y en algunos casos y para algunos temas sigue siendo correcta. No tenemos un adecuado presupuesto para, por ejemplo, ¿no? Lucho mostraba cómo hay un tema de violencia, y violencia influye, pues, ¿no? No sabemos cuánto, pero está claro que influye, ¿no? Hay que medir para, ¿no es cierto?, hacer el programa. Miro a Jessica porque están en ese esfuerzo, que es un tema que hemos levantado también hace tiempo, y ese está costando un poquito más de años para que sea política pública. Pero hay que, ¿no?, poner plata, sí, pero no basta con la plata. Lo que se nos ha dicho ahora es un tema bien importante. Tenemos un sistema de información, y ese sistema de información lo está usando el sector público, ¿no?, para mejorar su gestión, y está muy bien. ¿Dónde está el problema? Que esa información no es totalmente pública para todos los actores. Y entonces yo sí creo que una buena recomendación por parte del Congreso, ¿no?, es velar porque esa información sea plenamente pública para todos los actores. Voy a poner un ejemplo en paralelo, ¿ya?
Un problema que tenemos, se ha dicho, es el del embarazo adolescente, ¿no es cierto? Y el problema más serio en embarazo adolescente es adolescentes tempranas, embarazadas, ¿no? La fuente no muestral que hemos estado usando para seguir embarazo adolescente era el reporte del CIS. ¿Cuántos partos eran atendidos por el CIS para adolescentes tempranas? El último dato disponible público es de septiembre del 2017. Entonces, una fuente, como es una fuente administrativa, ¿no?, que ya revelaba un problema que en sí mismo, sabiendo todos que es insuficiente, la data no era completa, era dramática, no tenemos herramientas para poder incidir con eficacia. Entonces, velar para que esa información sea pública es clave. Y lo mismo nos pasa con otras prestaciones del programa articulado nutricional, donde la información de la fuente administrativa no es suficiente y la fuente muestral es limitada. La fuente muestral es limitada para tener un dato plenamente confiable. Pero ojo, la fuente administrativa tiene que ser plenamente dada la data para que podamos calibrar. Por ejemplo, detrás de los datos que se nos han dado, voy a pasar un poco rápido. Esto es uno de los cuadros que todos hemos visto, ¿no es cierto? Todo está en porcentajes. La pregunta que a veces nos hacemos algunos medios pesados es: ¿cuántos niños de 4 meses, ¿no?, tenemos en Puno? Y ese dato no aparece un porcentaje. ¿Me explico? Entonces sí es muy importante poder dimensionar el esfuerzo para también poder evaluar la eficacia, la eficiencia en el uso de los recursos. Si usamos solamente la fuente censal o usamos el certificado de nacido vivo, probablemente lo que vamos a tener en la categoría de menores de 1 año, ¿no?, para Puno, deben estar alrededor de los 14.000, entre 14 y 16.000 niñas y niños. Eso es lo que, digamos, nuestras estimaciones dan, pero no tenemos el dato. Si tuviéramos el dato a la mano, ¿no?, y lo digo como sistema, podríamos ser más exigentes y más eficaces, ¿no?, en la calidad del servicio que se presta, porque no es lo mismo, no es lo mismo el 80% de 5 que el 80% de 5.000. Y entonces, en términos de lo que hay que hacer, del esfuerzo que supone, etcétera, en un caso, ¿no es cierto?, el 80% de 5 son 4, y en el otro caso, ¿no es cierto?, ¿no?, el 80% de 5.000 son 4.000. Entonces son esfuerzos de diverso escala, ¿no? Y esto sí es una señal, pero el dato absoluto sí es importante como información, justamente para poder optimizar. Hemos hablado en general y todos estamos preocupados de Puno. Yo quiero traer algo que no sé si es una buena noticia, pero creo que sí. Porque en general, miren, aquí lo que estoy tratando de hacer es comparar cuáles son los datos totales para los mismos indicadores que se nos han presentado en la mañana, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el dato de Puno, ¿no?, y quién es el que está más bajo y quién es el que está más alto? O sea, cómo se ubica, ¿no?, Puno en relación, ¿no?, al promedio nacional, digamos, y entre los extremos. Y es bien curioso, fíjense, ¿ya? Porque en la categoría de los que están peor, para decirlo así, ¿no es cierto?,